Una simple enfermera cuida al hijo de un millonario en coma, desafiando una batalla legal por el amor al niño. Pero en el tribunal, una revelación inesperada lo cambia todo, y cuando se anuncia la decisión final. Enrique siempre fue un hombre que inspiraba admiración, y para algunos, envidia. Había construido su imperio desde cero, con una determinación inquebrantable y una mente estratégica. En los círculos sociales, su nombre era sinónimo de poder y fortuna, pero pocos sabían de la soledad que lo acompañaba en sus noches. Desde la muerte prematura de su esposa, la vida de Enrique nunca volvió a ser la misma. A pesar de su inmenso éxito en los negocios, la ausencia de un amor verdadero lo había convertido en un hombre cerrado y melancólico. El único motivo que lo hacía seguir adelante eran sus proyectos, y sobre todo, su hijo, David, la única luz que brillaba en medio del vacío que sentía. Era una mañana de invierno cuando ocurrió el accidente. Enrique, como de costumbre, conducía su coche de lujo por las concurridas calles de Madrid, absorto en sus pensamientos. El tráfico era caótico, pero estaba acostumbrado al ritmo acelerado de la ciudad. Sin embargo, ese día, un descuido, un segundo de distracción, resultó en una tragedia inesperada. Un coche a gran velocidad cruzó el semáforo en rojo y golpeó el vehículo de Enrique de lleno. El impacto fue tan fuerte que el coche perdió el control y colisionó contra un poste, dejando la escena rodeada de sirenas y curiosos. Enrique fue trasladado de urgencia al hospital, pero su estado era crítico. Pronto, los periódicos estamparon la noticia: asterisco millonario Enrique Navarro en estado grave tras brutal accidente asterisco. La ciudad se paralizó para seguir el drama del empresario, mientras las cámaras de televisión rodeaban el hospital esperando cualquier actualización sobre su estado de salud. Sin embargo, lo que pocos sabían era que, dentro de esas paredes blancas y frías, la vida de un niño también se veía profundamente afectada. David, con solo 8 años, ahora enfrentaba la peor de sus realidades: la incertidumbre de perder al único familiar que le quedaba. En los pasillos del hospital, Julia, una auxiliar de enfermería que siempre valoraba su trabajo discreto y eficiente, observaba el ajetreo alrededor de la habitación de Enrique. No lo conocía personalmente, pero había oído hablar de él. Era imposible vivir en Madrid sin saber quién era Enrique Navarro. Aún así, lo que más le llamó la atención no fue la figura poderosa de aquel hombre en coma, sino la fragilidad del niño que, en silencio, esperaba una respuesta que nadie podía darle. David pasaba las horas al lado de la cama de su padre, sosteniendo su mano como si eso pudiera impedir lo inevitable. Sus ojos vacíos y su rostro pálido reflejaban la desesperación de un niño que no comprendía por qué la vida, tan joven, ya estaba siendo tan cruel. Julia lo observaba a lo lejos, con el corazón apretado. No era común que alguien de fuera se involucrara en los dramas personales de los pacientes, pero algo en David despertaba en ella el deseo de ayudar. Era como si, de alguna manera, supiera que ese niño necesitaba algo más que médicos y diagnósticos. Necesitaba apoyo, cariño, alguien que estuviera allí, no por obligación, sino por elección. A medida que los días pasaban, el estado de Enrique no mostraba señales de mejoría. Los médicos eran pesimistas, y las posibilidades de que despertara disminuían cada día. Las visitas de la familia eran esporádicas, y cuando ocurrían, eran más para mantener las apariencias que por afecto genuino. Dolores, la cuñada de Enrique, fue una de las primeras en aparecer, pero su presencia causaba incomodidad. Sus miradas severas hacia David y sus conversaciones superficiales sobre asuntos financieros revelaban sus verdaderas intenciones. Sin embargo, a diferencia de los demás, Julia no podía ignorar el sufrimiento de David. Lo veía todos los días, sentado en esa silla al lado de su padre, y sentía una creciente responsabilidad. Julia tenía su propia historia de superación, y ver a ese niño tan desamparado le recordaba sus propios dolores de infancia. Así que, sin previo aviso, decidió que, de alguna manera, estaría allí para David. No sabía exactamente cómo ni por cuánto tiempo, pero no lo dejaría solo en ese mar de indiferencia. Los días en el hospital se volvían más sombríos a medida que el tiempo pasaba, y el estado de Enrique permanecía inalterado. Los médicos, aunque diligentes, comenzaban a resignarse al hecho de que él podría no despertar jamás.
Julia observaba el desarrollo de la situación desde una perspectiva que la mayoría de las personas no comprendía. Ella no veía solo a un millonario en coma y a un niño perdido entre el caos. Veía una oportunidad de tenderle la mano a alguien que, claramente, estaba siendo olvidado. David, en su silencioso dolor, continuaba visitando a su padre a diario, sentado en la misma silla de cuero desgastada, sosteniendo la mano fría de Enrique. El niño no hablaba mucho. Cuando Julia se acercaba, él solo la miraba con esos enormes ojos tristes, sin decir una palabra, pero parecía aliviado por su presencia. Esa conexión silenciosa era suficiente para que Julia se diera cuenta de que, aunque no lo pidiera, David la necesitaba. Nadie más de la familia mostraba un verdadero interés en el niño. Dolores, la cuñada de Enrique, hacía visitas esporádicas al hospital, pero su presencia siempre era breve y desprovista de cualquier sentimiento genuino. Sus conversaciones giraban en torno a asuntos financieros, con un toque de impaciencia sobre lo que sería del patrimonio de Enrique si él no sobrevivía. David parecía invisible para ella, y eso despertaba una creciente indignación en Julia. ¿Cómo era posible que un niño tan vulnerable fuera tratado con tanta frialdad? Fue una tarde particularmente gris cuando Julia tomó su decisión. David estaba más callado de lo habitual, y su expresión perdida le rompió el corazón. Necesitaba más de lo que el hospital podía ofrecer. Con una firmeza que ella misma no esperaba, Julia se acercó al niño, y por primera vez, le dijo algo más que un simple saludo. «David, ¿por qué no vienes conmigo?». La voz de Julia era suave, casi como una invitación para que él saliera de esa burbuja de tristeza. «Podemos salir un poco, respirar aire fresco. Tu padre seguirá aquí, y yo estaré contigo». David la miró, sorprendido por la propuesta. Era como si no hubiera escuchado una oferta de bondad en mucho tiempo. Dudó por unos segundos, y Julia respetó el silencio, permitiéndole procesar la idea. Finalmente, asintió con la cabeza, y juntos salieron de la habitación del hospital, dejando atrás, al menos por un momento, el peso sofocante de la sala. Los dos caminaron hasta el jardín del hospital, donde el aire fresco y el sonido de las hojas balanceándose al viento traían una sensación de alivio. David seguía en silencio, pero Julia sabía que la compañía, por sí sola, ya era un comienzo. Poco a poco, comenzó a confiar en ella. Cada día, la rutina se repetía. Julia llevaba al niño a dar un paseo, lejos de los pasillos estériles, y aunque raramente hablaba, sus ojos parecían menos vacíos. Sin embargo, a medida que Julia se acercaba más a David, también sentía el peso de las miradas y los murmullos a su alrededor. Otros empleados del hospital e incluso algunos visitantes la observaban con una mezcla de curiosidad y juicio. Los rumores empezaron a circular, insinuando que Julia tenía intenciones ocultas al acercarse a un niño tan vinculado a una fortuna considerable. Era inevitable que esos rumores llegaran a oídos de Dolores. Dolores, siempre desconfiada, comenzó a vigilar más de cerca a Julia. Aunque sus visitas al hospital seguían siendo breves, ahora se aseguraba de observar cada movimiento de Julia con David, dejando claro que no aprobaba esa cercanía. En una de sus visitas, Dolores abordó a Julia de manera fría y directa. «¿Qué crees que estás haciendo, involucrándote así con mi sobrino?», preguntó Dolores, con los ojos entrecerrados, como si evaluara cada gesto de Julia. Julia, manteniendo la calma, respondió con firmeza. «Solo lo cuido. Es un niño, y necesita apoyo, alguien que realmente esté aquí para él». Dolores sonrió condescendientemente, como si no tomara en serio las palabras de Julia. «No te engañes, querida. Él no te necesita. Nuestra familia se hará cargo de esto». Dicho esto, se alejó, pero el tono amenazante en su voz quedó en el aire. A pesar de la hostilidad de Dolores, Julia no podía retroceder. Lo que antes era simple empatía por David se había transformado en una responsabilidad silenciosa. Ya no podía ver a ese niño sin sentir la necesidad de protegerlo. No era una cuestión de interés o de querer reemplazar a nadie. Era simplemente que David la necesitaba, y nadie más parecía dispuesto a estar allí para él. El tiempo pasaba, y mientras Enrique permanecía inerte en su cama de hospital, la vida de Julia y David comenzaba a entrelazarse de maneras que ella jamás habría imaginado. Pero,
Para la sociedad que los rodeaba, esta nueva dinámica no era bien vista. En ese mundo donde el dinero hablaba más alto, lo que Julia hacía por David se percibía con escepticismo. La gente se preguntaba por qué una enfermera, sin ningún vínculo familiar, dedicaría tanto tiempo y atención al hijo de un millonario. El desprecio venía en forma de susurros maliciosos por los pasillos y miradas furtivas que seguían cada uno de sus pasos. Las visitas al hospital se volvían aún más incómodas para Julia. Siempre que llevaba a David a sus paseos diarios por el jardín o simplemente intentaba darle algunos momentos de paz lejos del ambiente sofocante del hospital, los susurros aumentaban. ¿Qué quiere con él? Claramente está detrás de la fortuna. Pobre niño, lo están manipulando. Eran frases que fingía no escuchar, pero que se infiltraban en su mente como pequeños dardos venenosos. Julia sabía que, independientemente de sus puras intenciones, no podría convencer a todos. Las personas no veían lo que ella veía. Un niño frágil, emocionalmente devastado, que solo necesitaba un gesto de bondad. Lo que más le dolía, sin embargo, era ver cómo David se alejaba aún más de todo y de todos. Parecía estar encerrándose en una concha, como si también fuera consciente de lo que los demás decían sobre ellos. Con cada paseo, sus ojos parecían más tristes, más pesados, como si la carga que llevaba se estuviera volviendo insoportable. Una tarde, mientras Julia y David estaban en el jardín del hospital, un grupo de personas pasó cerca de ellos, riendo y murmurando. Era imposible ignorar el tono ácido de los comentarios. Julia notó que David los escuchó, ya que inmediatamente bajó la cabeza, avergonzado. Ella se arrodilló a su lado, tratando de encontrar algo reconfortante que decir, pero las palabras simplemente no llegaban. ¿Cómo podría explicarle a un niño que el mundo podía ser tan cruel, que las personas podían ser tan insensibles? No les prestes atención, David, dijo finalmente, su voz suave pero firme. No te conocen, no saben por lo que estás pasando. David la miró con esos grandes ojos tristes, y por primera vez en días, habló. Pero tienen razón, ¿verdad? Murmuró. Solo soy una carga para ti. El corazón de Julia se apretó como nunca antes. Esas palabras, tan llenas de dolor e inseguridad, partieron su alma en pedazos. Tomó las manos de David con fuerza, mirándolo directamente a los ojos. Nunca serás una carga para mí, David. Estoy aquí porque quiero estar. Porque tú mereces que alguien se preocupe de verdad. A pesar de ese momento de vulnerabilidad, los rumores y la hostilidad en torno a Julia y David solo aumentaban. Cada día, las voces maliciosas se volvían más fuertes, más difíciles de ignorar. Dolores, siempre alerta, comenzó a usar eso a su favor. En sus raras visitas al hospital, se aseguraba de hacer comentarios sutiles pero envenenados, sugiriendo que Julia solo estaba esperando lo peor para Enrique y así beneficiarse de alguna manera. La gente habla, Julia, decía Dolores, fingiendo simpatía. Debes entender que, con todo el dinero involucrado, es inevitable que piensen que te estás aprovechando de la situación. Julia se sentía atrapada en un cruel dilema. Por un lado, sabía que no le debía nada a esas personas. Su única preocupación era el bienestar de David, y no lo hacía por ninguna otra razón que no fuera su propia compasión. Pero, por otro lado, no podía evitar la sensación asfixiante de que la presión crecía cada día. Y lo más preocupante de todo era que David también estaba empezando a absorber esa negatividad. Una mañana, cuando Julia fue a buscar a David para otro paseo, él se negó. Estaba sentado junto a la cama de Enrique, mirando a su padre con una expresión seria y distante. Julia intentó convencerlo de salir, pero él simplemente sacudió la cabeza. «Ya no quiero ir», dijo David en un tono casi indiferente. «Solo quiero quedarme aquí con mi papá. Es mejor así». Julia sintió un nudo en la garganta. El dolor de David se estaba transformando en una amarga aceptación de que no merecía más que ese destino solitario. Y eso la llenaba de ira y tristeza. Sabía que no podía rendirse con él, no ahora. Aunque el mundo a su alrededor estuviera en su contra, se negaba a dejarlo caer aún más en el abismo de la soledad y el desprecio. Con el paso de las semanas, la situación en el hospital se volvió insostenible para Julia.
El desprecio silencioso de la sociedad se había transformado en una hostilidad abierta, y ahora Dolores estaba dispuesta a actuar de manera definitiva. Durante una visita al hospital, Dolores, más fría que nunca, le informó a Julia que estaba iniciando el proceso legal para obtener la custodia de David. La noticia cayó como una bomba. «Esto no es tu responsabilidad, Julia», dijo Dolores con una frialdad cortante. «Yo soy la única familia que le queda, y voy a cuidar lo que es mío por derecho». Julia sabía que a Dolores no le importaba el bienestar de David. La disputa por la custodia no era por amor o responsabilidad, sino por el control de la fortuna de Enrique. La perspectiva de ver a David en manos de una mujer tan calculadora hizo que el corazón de Julia se acelerara. Sentía que, si no actuaba rápido, perdería al niño para siempre. Esa misma tarde, Julia buscó un abogado. Sabía que la batalla legal sería difícil, tal vez imposible de ganar, pero no podía simplemente cruzarse de brazos y permitir que Dolores asumiera la custodia de David sin luchar. El abogado fue sincero desde el principio. Julia no tenía lazos de sangre con David, lo que ponía a Dolores en una posición ventajosa. Sin embargo, también sabía que si Julia podía demostrar que tenía el mejor interés del niño en mente y que Dolores estaba más interesada en cuestiones financieras, podría haber una posibilidad. Cuando Julia regresó al hospital esa noche, sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. David, como siempre, estaba sentado junto a su padre, sus ojos perdidos en un profundo vacío. Aún no sabía de la batalla que estaba a punto de comenzar en su nombre, y Julia no sabía cómo contárselo. Cuando finalmente reunió el coraje, se sentó a su lado, tomó su pequeña mano y le habló con la mayor delicadeza posible. «David, necesito contarte algo», comenzó Julia, con una voz suave pero cargada de preocupación. «Tu tía Dolores quiere que vayas a vivir con ella. Cree que es la mejor solución, ya que tu papá sigue enfermo». David la miró, con una mezcla de sorpresa y miedo. Permaneció en silencio durante un largo momento, procesando la información. Finalmente, sacudió la cabeza, casi desesperado. «No quiero irme con ella», susurró. «Quiero quedarme contigo, Julia». Esas palabras rompieron el corazón de Julia, pero también le dieron la fuerza para seguir adelante. Si David quería quedarse con ella, entonces lucharía con todas sus fuerzas para que eso sucediera. Le explicó que Dolores estaba comenzando un proceso legal, pero le prometió a David que haría todo lo posible para que permanecieran juntos. A partir de ese momento, la tensión aumentó. Dolores no era del tipo que dejaba las cosas al azar. Su equipo de abogados estaba listo para desacreditar a Julia de todas las maneras posibles. En el tribunal, alegaron que ella se estaba aprovechando de la situación, insinuando que sus intenciones no eran tan nobles como decía. Julia, por otro lado, mantuvo su postura firme. Sabía que la verdad estaba de su lado, pero era difícil luchar contra los prejuicios y los intereses financieros involucrados. Durante el juicio, varias personas fueron llamadas a testificar. Algunas en defensa de Dolores, describiéndola como una mujer de negocios competente y cercana a la familia, mientras que otras estaban del lado de Julia, destacando su incansable dedicación a David. Con cada nueva sesión, la batalla se volvía más feroz, y Julia sentía el peso físico y emocional que recaía sobre ella. Lo peor de todo era ver el efecto que la disputa estaba teniendo en David. Ya era un niño debilitado por la enfermedad de su padre, y ahora tenía que lidiar con la incertidumbre de dónde estaría su hogar. Los días en que parecía más animado se volvieron raros, y Julia notaba que volvía a aislarse. Eso la llenaba de tristeza y rabia. ¿Cómo podía alguien permitir que un niño sufriera tanto en nombre de ambiciones egoístas? Sin embargo, en medio de todo el caos, surgió una revelación inesperada. Durante una de las sesiones del juicio, el abogado de Julia presentó pruebas de que Dolores había comenzado los preparativos para enviar a David a un internado en otro país una vez que obtuviera la custodia. La noticia sorprendió a todos, especialmente al juez. El plan de Dolores era evidente: no quería cuidar de David, solo controlar el destino de su fortuna. Julia aprovechó esa oportunidad para reforzar su posición, demostrando que ella, en cambio, sí tenía en mente el bienestar de David. Con eso, la balanza del juicio comenzó a inclinarse.
El juez, antes dubitativo, comenzó a cuestionar las verdaderas intenciones de Dolores. Julia, exhausta pero decidida, sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez, sentía que había una pequeña posibilidad de ganar. La atmósfera en el tribunal era tensa y cargada de incertidumbre. Julia sentía el peso de cada mirada, cada susurro, mientras esperaba el desenlace de aquel juicio que parecía alargarse interminablemente. Al otro lado de la sala, Dolores mantenía su postura impecable, con una expresión serena, como si estuviera absolutamente segura de que saldría victoriosa. Julia, sin embargo, sabía que ese día sería decisivo. La revelación sobre los planes de Dolores de enviar a David a un internado había cambiado el juego, pero aún había mucho en disputa. Cuando el juez finalmente entró en la sala y todos se levantaron, el silencio cayó como un manto pesado sobre la audiencia. Las próximas horas serían cruciales. Julia apretaba las manos sobre su regazo, tratando de controlar la ansiedad que le pulsaba en las venas. Había hecho todo lo posible para proteger a David, pero ahora estaba fuera de sus manos. El destino de ese niño que tanto amaba estaba en manos del sistema judicial. Las primeras declaraciones comenzaron, y la tensión en el aire era casi palpable. La primera testigo en ser llamada fue Marta, una enfermera que trabajaba en el hospital junto a Julia y había observado de cerca la relación entre ella y David. Marta testificó a favor de Julia, describiendo cómo siempre se había mostrado dedicada al niño, cuidándolo con el cariño y la atención que nadie más parecía dispuesto a ofrecer. Sus palabras fueron simples, pero llenas de sinceridad. Julia no lo hizo por interés, dijo Marta, mirando directamente al juez. Lo hizo porque le importaba el niño, porque sabía que él estaba solo y necesitaba a alguien. Las palabras de Marta resonaron en la sala, brindando una nueva perspectiva sobre el carácter de Julia. No obstante, el camino aún era difícil. El equipo de Dolores contraatacó, trayendo a la luz acusaciones de que Julia podría estar aprovechándose de la situación para ganar influencia o algún tipo de compensación financiera en el futuro. Fueron momentos difíciles, en los que Julia tuvo que mantenerse firme, a pesar de la creciente presión. Entonces, ocurrió un giro inesperado. El abogado de Julia, en un golpe maestro, presentó una nueva prueba: el testimonio de una antigua empleada de Dolores, quien había decidido hablar de manera anónima sobre la verdadera naturaleza de la tía de David. Según la testigo, Dolores siempre había dejado claro que su único interés era el control de las finanzas de Enrique, y por ende, de David. Nunca había mostrado afecto ni preocupación genuina por el niño. La testigo reveló que Dolores planeaba deshacerse de la responsabilidad de cuidar a David tan pronto como obtuviera la custodia, enviándolo a un internado. El impacto fue visible en la expresión de Dolores, quien intentó disimular, pero ya era demasiado tarde. La revelación fue un golpe devastador para su imagen, y el tribunal se llenó de murmullos. Julia, por otro lado, sintió una ola de esperanza. Por primera vez, parecía que la verdad finalmente estaba saliendo a la luz. David, quien había sido protegido de la mayor parte del juicio, estaba presente ese día. Observaba todo en silencio, pero sus ojos brillaban de nerviosismo. Cuando llegó el turno de David de hablar, el tribunal quedó en absoluto silencio. Todos esperaban sus palabras, conscientes de que, a pesar de su corta edad, su opinión podría tener un gran peso en la decisión del juez. Con voz baja pero decidida, David comenzó a hablar. «Sé que solo soy un niño, pero sé lo que siento», dijo, mirando directamente al juez. «Solo quiero quedarme con Julia. Ella me cuida, me hace sentir seguro. No quiero irme a ningún lado con mi tía Dolores». Las palabras de David fueron como un golpe para todos en la sala. No había forma de negar la autenticidad de lo que sentía. Era el desesperado ruego de un niño que había sufrido más de lo que nadie debería. El juez, visiblemente conmovido por las palabras de David, hizo una pausa, reflexionando sobre todo lo que se había presentado hasta ese momento. Dolores, por su parte, parecía incapaz de ocultar su frustración. Sabía que sus posibilidades de ganar se reducían con cada segundo que pasaba. En un último esfuerzo, sus abogados intentaron argumentar que David era demasiado joven para entender lo que era mejor para él, pero las evidencias en contra de Dolores ahora eran aplastantes. Finalmente,
El juez tomó la palabra, con una expresión seria y determinada. Reconoció que, a pesar de la complejidad del caso, las intenciones de cada parte habían quedado claras a lo largo del juicio. Y, basándose en todas las pruebas y testimonios presentados, llegó a la conclusión de que Julia realmente tenía el mejor interés de David en mente. «No puedo ignorar el ruego de David», dijo el juez, mirando directamente al niño. «Por lo tanto, concedo la custodia temporal de David a Julia, con la condición de que la situación se reevaluará dentro de 6 meses». El alivio inundó a Julia, quien apenas podía creer lo que acababa de escuchar. Dolores, por su parte, abandonó la sala con una mirada furiosa, ya planeando sus próximos pasos. Pero en ese momento, Julia sabía que había ganado una batalla importante, y más que eso, había protegido a David del cruel destino que Dolores le había preparado. La decisión del tribunal trajo un breve momento de alivio para Julia y David, pero también dejó una sombra de incertidumbre sobre el futuro. Aunque la custodia temporal de David estaba asegurada, el estado de Enrique seguía siendo una incógnita, y la posibilidad de que Dolores continuara luchando no podía ser descartada. En los días posteriores a la decisión, la vida de Julia cambió por completo. Ya no era solo una enfermera cuidando de un niño en un hospital, ahora era su tutora legal, y eso traía consigo un nuevo tipo de responsabilidad. Lo primero que hizo Julia fue llevar a David lejos del ambiente opresivo del hospital. Se mudaron temporalmente a un pequeño apartamento que había conseguido alquilar en las cercanías. El lugar era sencillo, pero acogedor, y Julia sabía que era el refugio que necesitaban para comenzar una nueva etapa. David, por su parte, estaba más callado de lo habitual. El juicio había sido estresante, y la ausencia de cualquier mejora en el estado de su padre pesaba sobre él como una nube oscura. Sin embargo, Julia hacía todo lo posible por darle a David una vida lo más normal posible. Las mañanas se reservaban para actividades simples, como desayunar juntos y pasear por los parques de la ciudad. A David le gustaban estas pequeñas escapadas, pero Julia sabía que aún se sentía dividido entre la esperanza y el miedo. Todos los días se preguntaba cómo se sentía realmente y si estaba logrando lidiar con toda la presión. Una noche, mientras cenaban juntos, David rompió el silencio. Sus ojos estaban fijos en el plato, pero su voz cargaba el peso de meses de incertidumbre. «Julia, ¿crees que mi papá va a despertar algún día?». La pregunta la tomó por sorpresa. Julia sabía que este momento llegaría, pero no había una respuesta fácil. Suspiró, tratando de encontrar las palabras correctas. Al fin y al cabo, ¿cómo le explicas a un niño que el destino de su padre está más allá del control de cualquier persona? David, no lo sé, dijo suavemente. Pero lo que sí sé es que, mientras tu papá esté aquí, seguiremos esperando por él. Y pase lo que pase, nunca estarás solo. David asintió en silencio, pero Julia podía ver que sus palabras no disipaban todas las dudas. Era difícil para un niño tan joven procesar una situación tan complicada, y Julia solo podía esperar que poco a poco se fuera fortaleciendo. A veces se preguntaba si estaba haciendo lo suficiente, si estaba siendo la figura de apoyo que David necesitaba. Pero entonces él tomaba su mano, o le ofrecía una tímida sonrisa, y eso era suficiente para darle fuerzas para seguir adelante. Mientras tanto, la situación de Enrique permanecía igual. Su estado de salud no mostraba signos de mejora, pero los médicos tampoco podían descartar la posibilidad de que despertara. Julia seguía visitándolo regularmente, llevando a David para que pudiera pasar algunos momentos junto a su padre. Aunque David siempre estaba esperanzado, la frustración comenzaba a crecer. Quería que Enrique abriera los ojos, que le hablara, pero la realidad seguía siendo la misma: silencio. Poco a poco, sin embargo, Julia comenzó a notar cambios en David. Parecía estar aceptando la nueva rutina, aunque era evidente que el vacío que su padre había dejado nunca sería llenado por completo. Julia hacía todo lo posible por crear un ambiente de seguridad y amor para el niño, y sabía que, lentamente, él comenzaba a abrirse de nuevo a la vida. Pero, por dentro, ella sabía que el miedo aún los envolvía. ¿Y si Enrique nunca despertaba? ¿Y si Dolores intentaba algo nuevamente? Dolores, por su parte, no había desaparecido. Aunque había sido derrotada en el tribunal,
Julia sabía que estaba planeando su próximo movimiento. El temor constante de que Dolores pudiera aparecer en cualquier momento era una sombra que seguía a Julia a todas partes. Sabía que, aunque el tribunal había fallado a su favor, la lucha aún no había terminado. Dolores era una mujer implacable, y Julia no podía bajar la guardia. Las visitas al hospital se volvieron más tensas, especialmente cuando surgieron rumores de que Dolores estaba intentando influir en algunos médicos para obtener información privilegiada sobre el estado de Enrique. Aunque Julia no podía probar nada, el simple hecho de saber que Dolores seguía cerca la mantenía en alerta. Mientras todo esto ocurría, Julia y David seguían fortaleciendo su conexión. Las pequeñas rutinas diarias ayudaban al niño a sentirse más seguro, y la confianza entre ellos crecía cada día. Julia sabía que David aún extrañaba a su padre y que había un largo camino por delante, pero también sabía que él se estaba volviendo más fuerte cada día. Habían superado tantas cosas juntos, y ahora solo quedaba esperar y prepararse para lo que el futuro les deparara. Con el paso de los meses, Julia y David encontraron un cierto equilibrio en su nueva rutina. Aunque el hospital seguía siendo una presencia constante en sus vidas debido al estado de Enrique, Julia estaba decidida a darle a David la mayor sensación de normalidad posible. Las mañanas eran tranquilas en el pequeño apartamento que ahora llamaban hogar. Julia preparaba el desayuno mientras David organizaba su mochila para ir a la escuela. Había vuelto a las clases y aunque al principio estaba algo retraído, poco a poco comenzó a integrarse con sus compañeros. Julia veía en David un brillo que había estado apagado durante meses. Seguía siendo un niño que cargaba con el peso de un trauma, pero estaba aprendiendo a enfrentarlo con valentía. Poco a poco, las preguntas angustiantes sobre su padre fueron volviéndose menos frecuentes, y David comenzó a abrirse a nuevas experiencias. Julia, por su parte, se sentía realizada. A pesar de todas las dificultades, ver al niño dar pequeños pasos hacia su recuperación emocional era una victoria que celebraba en silencio cada día. Un día, mientras estaban en el parque, David corrió a jugar con otros niños. Julia lo observaba desde lejos, sentada en un banco, con una suave sonrisa en los labios. Ese simple acto de verlo jugar despreocupado era un alivio para ella, una prueba de que estaban en el camino correcto. Sin embargo, todavía había una sombra que flotaba sobre ella. La situación de Enrique seguía inalterada, y aunque Dolores no había hecho más intentos directos, aún rondaba en la distancia. Aunque Julia intentaba dejar de lado sus miedos, enfocándose en el bienestar de David, sabía que debía estar preparada para cualquier eventualidad. Estaba segura de que Dolores no había abandonado sus planes. El tiempo transcurrido desde el juicio solo la había vuelto más cautelosa y probablemente más peligrosa. Julia sabía que, si Enrique no mejoraba, habría otro intento de Dolores por tomar el control de la situación. Esa tarde, mientras caminaban de regreso a casa, David tomó la mano de Julia y de repente la miró con una expresión seria que no coincidía con la alegría que había mostrado más temprano. «Julia, ¿crees que mi papá sabe lo que está pasando?», preguntó, con voz baja, casi como si temiera la respuesta. Julia permaneció en silencio por un momento. Era una pregunta difícil, una de esas que no tienen una respuesta sencilla. Pero sabía que David merecía la verdad, o al menos una versión que pudiera reconfortarlo. «Creo que, de alguna manera, él siente que estamos aquí para él», respondió Julia, mirando al niño con ternura. «Aunque no pueda hablar o abrir los ojos ahora, creo que sabe que no lo hemos abandonado». David pareció reflexionar por un momento antes de responder. Apretó la mano de Julia con más fuerza y siguió caminando en silencio. Ese pequeño gesto decía más que cualquier palabra. Estaba encontrando consuelo en su presencia, y eso era lo que importaba. Con el paso de los días, Julia notó que David se adaptaba cada vez más a su nueva vida. Desarrollaron pequeñas tradiciones, como ver películas juntos los viernes por la noche o ir al parque los domingos. Estas simples rutinas ayudaban a David a sentirse más seguro, y Julia veía la transformación lenta pero constante en el niño. Estaba volviéndose más confiado, más abierto. La risa, que durante tanto tiempo había desaparecido, volvía a ser una parte natural de sus interacciones. Sin embargo, Julia sabía que esta nueva normalidad era frágil.
En cualquier momento, algo podría suceder que revertiría todo el progreso que habían logrado. Enrique seguía en coma, y Dolores no había desistido en su intento de retomar el control. Pero, por ahora, Julia se aferraba a las pequeñas victorias diarias. Ver a David sonreír de nuevo era todo lo que necesitaba para seguir adelante. Una tarde, durante una visita al hospital, David se sentó junto a la cama de su padre como siempre hacía. Julia lo observaba desde lejos, dándole el espacio necesario para ese momento de silencio y reflexión. David tomó la mano de Enrique, por primera vez en meses, habló con él. «Papá, estoy bien. Julia me está cuidando, así que no te preocupes. Solo quiero que despiertes, pero si no puedes, estaré bien», dijo, con una voz suave pero determinada. Julia sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Era la prueba de que David estaba comenzando a aceptar la posibilidad más difícil de todas. Aunque aún tenía la esperanza de que Enrique despertara, David se estaba preparando, consciente o inconscientemente, para seguir adelante, incluso sin su padre. Julia sabía lo doloroso que eso era para él, pero también sabía que era un signo de crecimiento y resiliencia. Al regresar a casa esa noche, Julia se sintió más decidida que nunca a proteger a David y asegurarse de que tuviera una vida plena, sin importar lo que el futuro les deparara. Los desafíos aún acechaban, pero, por ahora, se permitió un pequeño momento de paz, sabiendo que, juntos, eran más fuertes. Los meses que siguieron trajeron una sensación de estabilidad para Julia y David, aunque la incertidumbre en torno a Enrique seguía presente. El niño se adaptaba cada vez más a la nueva rutina, y aunque aún le costaba enfrentar la realidad del coma de su padre, su relación con Julia lo mantenía a flote. La vida en el pequeño apartamento, llena de rutinas simples y momentos de cariño, le daba a David la seguridad que tanto necesitaba. Sin embargo, como Julia siempre temía, la paz no duraría para siempre. Un día, mientras volvían de una visita al hospital, Julia recibió una llamada que hizo que su corazón se acelerara. Era su abogado, informándole que Dolores había movido otra pieza en el tablero. Estaba intentando anular la custodia temporal de David, argumentando que Julia no era pariente de sangre y por lo tanto no tenía derechos legales sobre él. La batalla que Julia pensó que había terminado estaba a punto de reanudarse. A pesar del golpe inesperado, Julia sabía que no podía dejarse abatir. Había construido un lazo inquebrantable con David y estaba decidida a luchar hasta el final para protegerlo. Sin embargo, el proceso legal desató sus peores temores. ¿Y si Dolores tenía éxito esta vez? ¿Y si lograba alejar a David de la única persona que realmente se preocupaba por él? Estas preguntas pesaban sobre Julia día y noche. David, por su parte, percibía la tensión. Aunque Julia intentaba disimular, él era sensible y sabía que algo no estaba bien. Un día, mientras estaban sentados juntos en el sofá, miró a Julia con seriedad y preguntó: «Julia, ¿la tía Dolores me va a separar de ti?». El choque y el dolor en esa pregunta eran palpables. Julia sintió un nudo en el pecho, pero sabía que no podía mentirle. David ya había pasado por mucho, y la verdad, por dura que fuera, era necesaria. «No lo sé, David», respondió Julia, con un nudo en la garganta. «Pero lo que sí sé es que haré todo lo posible para que eso no suceda». David asintió, pareciendo comprender la gravedad de la situación. Se inclinó para abrazarla, y Julia sintió, más que nunca, la responsabilidad de luchar por ese niño al que había aprendido a amar como a un hijo. En los días que siguieron, las tensiones aumentaron. El nuevo proceso de Dolores avanzaba rápidamente, y Julia vivía entre reuniones con abogados y momentos de incertidumbre. Pero, al mismo tiempo, vio un cambio en David. Ya no era el niño vulnerable y solitario que había conocido meses antes. Había una fuerza creciente en él, una determinación de seguir adelante, incluso en medio del caos. Finalmente, llegó el día del nuevo juicio. Dolores, implacable como siempre, estaba decidida a obtener la custodia de David, argumentando que solo alguien de la familia debería cuidarlo. Julia, por su parte, se mantuvo firme en su defensa, destacando el vínculo profundo que había construido con el niño y cómo ella, más que nadie, estaba preparada para cuidarlo.
El tribunal estaba en silencio mientras el juez sopesaba las alegaciones de ambas partes. David estaba presente, sentado al lado de Julia, y su mirada tranquila era una demostración de su confianza en ella. El juez hizo una pausa antes de dar su decisión, y el silencio en la sala era casi ensordecedor. Después de considerar todas las pruebas presentadas, comenzó el juez, con una voz calmada pero firme: decido que la custodia de David seguirá en manos de Julia, con la posibilidad de revisiones futuras, dependiendo de la evolución del estado del padre. El alivio que recorrió el cuerpo de Julia fue inmediato, y apenas pudo contener las lágrimas. David, por su parte, se giró hacia ella con una sonrisa tímida y la abrazó con fuerza. La batalla, al menos por ahora, estaba ganada. Dolores salió del tribunal furiosa, pero a Julia ya no le importaba. Sabía que, sin importar lo que sucediera, había hecho todo lo que estaba en sus manos para proteger a David. Y ahora, podían continuar con sus vidas, con la certeza de que, juntos, eran más fuertes. La historia de Julia y David no terminó allí. Enrique seguía en coma, y el futuro aún estaba lleno de incertidumbres. Pero, para Julia, lo más importante era que, en ese momento, se tenían el uno al otro. Y mientras estuviera junto a David, sabía que podrían enfrentar cualquier desafío que les deparara el destino.